Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como abogada en un prestigioso bufete de la ciudad. Mi vida dio un giro dramático hace 6 meses, justo cuando debería haber estado viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Todo comenzó cuando me casé con Miguel hace 5 años. Desde el principio, mi suegra Carmen nunca me aceptó. Según ella, yo no era lo suficientemente buena para su hijo porque venía de una familia humilde y había tenido que trabajar desde joven para pagar mis estudios de derecho. Una verdadera dama de sociedad no trabaja, solía decir con desdén durante las cenas familiares. Las mujeres de nuestra familia se dedican a sus hogares y a organizar eventos sociales. Pero yo amaba mi trabajo y Miguel parecía apoyarme, o al menos eso creía. Lo que no sabía era que mi suegra había estado manipulando a mi esposo desde el principio, susurrándole al oído que yo era una cazafortunas que solo estaba interesada en el estatus social de su familia. A pesar de las tensiones, logré mantener la paz durante años. Incluso cuando decidimos comprar nuestra primera casa, insistí en pagar la mitad con mis ahorros y el bono que había recibido en el trabajo. La casa era hermosa, un lugar perfecto para formar una familia. Cuando quedé embarazada hace 9 meses, pensé que las cosas mejorarían. Carmen fingió estar emocionada frente a todos, pero en privado me dijo, espero que al menos sepas criar a un hijo apropiadamente, considerando tu origen. El embarazo fue difícil. Tuve que guardar reposo durante los últimos 3 meses, lo que significó trabajar desde casa. Mi suegra aprovechó esta situación para pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para ayudar, pero en realidad vigilaba cada uno de mis movimientos. Un día, mientras revisaba algunos documentos del trabajo, Carmen entró en mi habitación sin llamar. ¿Todavía trabajando? ¿No te das cuenta de que podrías estar dañando a mi nieto?, dijo con ese tono condescendiente que tanto la caracterizaba. Carmen, estoy perfectamente capacitada para manejar mi embarazo y mi trabajo, respondí tratando de mantener la calma. Miguel está preocupado, ¿sabes? Me dijo que últimamente estás muy estresada y alterada. No es bueno para el bebé. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Miguel nunca me había dicho que estuviera preocupado. De hecho, siempre me había apoyado en seguir trabajando desde casa. Las cosas empeoraron cuando entré en labor de parto 3 semanas antes de lo previsto. Fue una noche caótica. Miguel estaba en un viaje de negocios y no contestaba el teléfono. Tuve que llamar a mi mejor amiga, Laura, para que me llevara al hospital. ¿Dónde está Miguel?, preguntó la enfermera mientras me registraba. Está en camino, mentí, todavía esperando que contestara mis llamadas. Pasaron las horas y Miguel seguía sin aparecer. Laura se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Entonces, justo cuando los médicos decidieron que necesitaría una cesárea de emergencia, apareció Carmen. Oh, querida, qué desconsiderada eres. ¿Por qué no me llamaste primero a mí?, exclamó dramáticamente frente a todo el personal médico. Señora, necesitamos que salga. Vamos a preparar a la paciente para cirugía, intervino una enfermera. Soy su suegra. Tengo todo el derecho a estar aquí, protestó Carmen. Lo último que recuerdo antes de que me llevaran al quirófano fue ver a Carmen discutiendo con el personal médico y a Laura tratando de calmar la situación. La cesárea fue exitosa y di a luz a una hermosa niña a la que llamé Sofía. Cuando desperté de la anestesia, esperaba ver a Miguel a mi lado, pero solo estaba Laura. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté, todavía aturdida. Laura dudó antes de responder. Isabella, hay algo que debes saber. He estado tratando de contactar a Miguel todo el día. Finalmente respondió hace 1 hora. Está en Las Vegas. ¿Las Vegas? ¿Qué hace en Las Vegas? Se suponía que estaba en un viaje de negocios en Chicago. Está con sus padres. Aparentemente, Carmen organizó unas vacaciones familiares de última hora. No podía creerlo. Mi esposo estaba de vacaciones mientras yo daba a luz a nuestra hija. Pero eso solo fue el comienzo de mi pesadilla. Durante los siguientes 3 días en el hospital, ni Miguel ni su familia se dignaron a aparecer. Solo recibí un frío mensaje de texto: mamá dice que estás en buenas manos. Volveremos pronto. Lo que no sabía era que mientras yo estaba en el hospital, recuperándome de la cirugía y cuidando a nuestra recién nacida, Carmen y Miguel estaban ocupados con algo mucho más siniestro. Laura se quedó conmigo todo el tiempo,
ayudándome con Sofía y manejando las llamadas del trabajo. Fue ella quien primero notó que algo extraño estaba pasando cuando vio un camión de mudanzas frente a mi casa mientras iba a buscar algunas cosas para mí. Isabella, dijo con voz temblorosa cuando regresó al hospital. Hay algo que necesitas ver. Me mostró fotos en su teléfono. Había trabajadores sacando todos los muebles de mi casa. En una de las fotos, se podía ver claramente a Carmen dirigiendo todo el proceso, con una sonrisa triunfal en su rostro. Esto no puede ser legal, dije, tratando de mantener la compostura mientras amamantaba a Sofía. La casa está a mi nombre también. No pueden venderla sin mi consentimiento. Pero Carmen había pensado en todo. O al menos, eso creía ella. He llamado a algunos contactos, dijo Laura, quien también era abogada. Aparentemente, Miguel firmó un poder notarial antes de irse a Las Vegas, dando a su madre autoridad para manejar todas las propiedades familiares durante su ausencia. Pero eso no incluye mi casa, insistí. Yo pagué la mitad. Laura me miró con preocupación. Isabella, creo que deberías prepararte para lo peor. He oído rumores de que ya tienen un comprador. Justo entonces, recibí un mensaje de Carmen. Querida, ya que estás tan ocupada con el bebé, me tomé la libertad de ayudarles a ti y a Miguel a simplificar sus vidas. La casa era demasiado grande para una familia que apenas comienza. No te preocupes, ya encontraremos un lugar más apropiado para ti. Mi mundo se derrumbaba mientras sostenía a mi pequeña hija en mis brazos. Pero lo que Carmen y Miguel no sabían era que yo tenía un as bajo la manga. Un detalle crucial que habían pasado por alto en su prisa por deshacerse de mí. El día que me dieron de alta del hospital, Laura insistió en que me quedara en su casa. Pero yo tenía otros planes. Vamos a mi casa, le dije mientras acomodaba a Sofía en su asiento de auto. Isabella, ¿estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Confía en mí, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cuando llegamos, tal como esperaba, Miguel y Carmen estaban allí, supervisando los últimos detalles de la mudanza. La casa estaba casi vacía, excepto por algunas cajas y muebles que quedaban por sacar. Oh, mira quién decidió aparecer, exclamó Carmen con falsa dulzura. Justo a tiempo para despedirte de la casa. Ya sabes, encontramos un comprador maravilloso que pagó un precio excepcional. Miguel estaba parado junto a ella, evitando mi mirada. Ni siquiera se acercó a ver a su hija. ¿No vas a conocer a tu hija, Miguel?, pregunté, sosteniendo a Sofía. Él finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, distantes. Mamá tiene razón, Isabella. Esta casa es demasiado para nosotros ahora. Además, con el bebé, deberías dejar de trabajar y mudarte a un lugar más modesto. ¿Y dónde sugieres que vivamos?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. Carmen intervino con una sonrisa maliciosa. Bueno, querida, Miguel y yo pensamos que podrías quedarte con tus padres por un tiempo. Ya sabes, hasta que te estabilices. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Qué haces?, preguntó Miguel, repentinamente nervioso. Llamando a la policía, respondí tranquilamente. Después de todo, están intentando vender una propiedad ilegalmente. Carmen se rió. ¿Ilegalmente? Querida, tenemos un poder notarial. Todo es perfectamente legal. Ah, ¿te refieres a este poder notarial? Saqué una carpeta de mi bolso y la abrí, revelando los documentos. El que solo cubre las propiedades a nombre de Miguel, ¿verdad? La sonrisa de Carmen vaciló. Exactamente. Esta casa es una propiedad familiar. En realidad, no lo es, intervino Laura, sacando otro conjunto de documentos. Como abogada del bufete que manejó la compra, puedo confirmar que esta casa está registrada únicamente a nombre de Isabella. El color abandonó el rostro de Carmen. ¿Qué? Imposible. Miguel, ¿qué significa esto? Miguel parecía tan sorprendido como su madre. Pero cuando firmamos. Cuando firmamos los papeles, lo interrumpí. Estabas demasiado ocupado presumiendo con tus amigos sobre tu nueva casa como para leer los documentos correctamente. Insististe en que tu nombre estuviera en el título, pero nunca verificaste si realmente se añadió. Esto es un engaño, gritó Carmen. Has estado planeando esto desde el principio. No, Carmen. Solo me aseguré de proteger mis intereses,
especialmente después de que intentaras convencer a Miguel de que firmáramos un acuerdo prenupcial 3 días antes de la boda. Los trabajadores de la mudanza se habían detenido, observando la escena con incomodidad. Señores, dijo Laura, dirigiéndose a ellos, les sugiero que detengan la mudanza inmediatamente. Están participando en un desalojo ilegal. No los escuchen, ordenó Carmen. Sigan trabajando. Si continúan, advertí, serán cómplices de un delito. Ya he presentado una denuncia formal esta mañana. Los trabajadores comenzaron a devolver las cajas que habían cargado al camión. Miguel, haz algo, exigió Carmen. Pero Miguel estaba paralizado, finalmente comprendiendo la magnitud de sus acciones. Isabella, comenzó, su voz temblando, podemos hablar de esto. Oh, definitivamente vamos a hablar, respondí. Pero no aquí y no ahora. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Tu abogado?, preguntó, palideciendo. Sí. Ya que estás tan ansioso por separar nuestros bienes, creo que es hora de hacer oficial nuestra separación. Laura, ¿podrías darle los papeles? Laura sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Miguel. Documentos de divorcio, explicó. Y una orden de restricción temporal, considerando los recientes intentos de desalojo ilegal. Carmen agarró los papeles y los revisó frenéticamente. Esto es ridículo. No puedes echarnos así. En realidad, sí puedo. Esta es mi casa, y ustedes están invadiendo mi propiedad. Tienen exactamente 1 hora para irse, o la policía los escoltará fuera. ¿Y qué hay del dinero del comprador?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Oh, ¿te refieres al depósito que ya recibiste?, sonreí. Eso será un tema interesante para discutir en la corte. Estoy segura de que al juez le encantará saber cómo intentaste vender una propiedad que no te pertenecía mientras yo estaba en el hospital dando a luz a tu hija. Carmen comenzó a gritar y amenazar, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Ah, parece que la policía llegó antes de lo esperado, comenté. Les sugerí que vinieran a esta hora, considerando que tenían evidencia de un intento de fraude inmobiliario. Los siguientes minutos fueron caóticos. Carmen gritaba mientras los oficiales verificaban los documentos y tomaban declaraciones. Miguel alternaba entre suplicar perdón y seguir las instrucciones frenéticas de su madre. Mientras tanto, Sofía dormía pacíficamente en mis brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche?, preguntó Laura después de que la policía escoltó a Miguel y Carmen fuera de la propiedad. Completamente segura, respondí. Esta es mi casa, y nadie va a echarnos de aquí. Lo que no sabía en ese momento era que Carmen no se daría por vencida tan fácilmente. Su siguiente movimiento sería aún más despiadado, y pondría a prueba no solo mi determinación, sino también mi carrera y mi reputación. La paz duró exactamente 3 días. Estaba en mi oficina, preparando mi regreso al trabajo después de la licencia de maternidad, cuando mi secretaria entró corriendo. Isabella, tienes que ver esto, dijo, entregándome su tablet. Era un artículo en el periódico local, destacada abogada acusada de fraude y manipulación. Mi foto estaba en primera plana, junto con detalles filtrados sobre cómo supuestamente había engañado a mi esposo para obtener la propiedad de nuestra casa. Mi teléfono comenzó a sonar. Era John, uno de los socios principales del bufete. Isabella, necesito verte en mi oficina. Ahora. Cuando entré, los 5 socios principales estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. El artículo del periódico estaba proyectado en la pantalla. Explícate, dijo John, su voz grave. Les conté todo: el embarazo, la traición, el intento de desalojo ilegal. Mostré los documentos legales y las pruebas que había recopilado. El artículo es obra de mi suegra, concluí. Está intentando destruir mi reputación. Los socios intercambiaron miradas. Isabella, dijo Sara, la única mujer entre los socios, entendemos tu situación personal, pero esto podría afectar seriamente la reputación del bufete. Démosle 1 semana de licencia adicional, sugirió otro socio. Hasta que esto se calme. No, respondí firmemente. Eso es exactamente lo que Carmen quiere. Si me escondo ahora, parecerá que tengo algo que ocultar. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó John. Déjenme manejar esto.
Les prometo que para el final de la semana, no solo se habrá aclarado todo, sino que ganaremos más clientes de los que podríamos perder. Después de una tensa discusión, accedieron. Tenía 5 días para resolver la situación. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Isabella? Era Miguel. Mamá se ha vuelto loca. Está contactando a todos nuestros conocidos, difundiendo mentiras sobre ti. Dice que usaste tus conexiones en el bufete para falsificar los documentos de la casa. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Hubo un largo silencio. Yo sé que no es verdad. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Ni siquiera los leí completamente porque confiaba en ti. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que fui un idiota. Dejé que mamá controlara toda mi vida, incluso mi matrimonio. Cuando nació Sofía, debí haber estado allí. Sí, debiste haberlo estado. ¿Hay alguna posibilidad? No, Miguel. No hay vuelta atrás. Pero puedes hacer lo correcto ahora. Al día siguiente, organicé una conferencia de prensa. Los periodistas llenaron la sala de conferencias del bufete, esperando más drama y escándalo. En lugar de eso, les di una lección magistral sobre derecho familiar y ética profesional. Presenté cada documento, cada prueba, cada detalle legal con precisión quirúrgica. Miguel estaba allí, confirmando mi versión de los hechos y admitiendo su negligencia. Como bufete, concluí, nos especializamos en proteger los derechos de nuestros clientes. Como abogada, apliqué ese mismo principio a mi vida personal. Cada documento, cada transacción, fue completamente legal y ética. Si alguien sugiere lo contrario, los invito a revisar los registros públicos. La historia cambió rápidamente. De ser la villana manipuladora, me convertí en un ejemplo de profesionalismo y preparación legal. El bufete recibió docenas de llamadas de mujeres que querían asesoría sobre cómo proteger sus bienes en el matrimonio. Carmen no se dio por vencida fácilmente. Intentó presentar una demanda por fraude, pero fue desestimada rápidamente cuando el juez revisó las evidencias. Luego intentó usar sus conexiones sociales para boicotear al bufete, pero eso solo nos trajo más publicidad positiva. El golpe final llegó cuando los clientes de su empresa de bienes raíces comenzaron a investigar sus prácticas después de que se hiciera público su intento de venta ilegal de mi casa. La investigación reveló años de transacciones cuestionables y manipulación de documentos. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Laura mientras celebrábamos el cierre exitoso de mi divorcio 6 meses después. Si Carmen no hubiera intentado quitarte la casa, nadie habría investigado sus negocios. Sofía, que ahora tenía 7 meses, jugaba felizmente en mi regazo. Miguel había acordado un régimen de visitas supervisadas y pagaba una generosa pensión alimenticia. Más importante aún, había comenzado terapia para manejar su codependencia con su madre. Carmen perdió su licencia de bienes raíces y la mayoría de sus contactos sociales. La última vez que supe de ella, se había mudado a otro estado para empezar de nuevo. El bufete me nombró socia junior, citando mi manejo profesional de la crisis como ejemplo de excelencia legal. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó uno de nuestros pasantes durante una sesión de orientación. Todavía vivo allí, respondí con una sonrisa. Pero ahora tiene un nuevo propósito. He convertido una parte en una guardería para los empleados del bufete. Resulta que muchas profesionales necesitan apoyo para equilibrar su carrera y su familia. La historia de cómo defendí mi casa se convirtió en un caso de estudio en la Facultad de Derecho local. Los estudiantes aprenden sobre la importancia de leer cada documento y proteger los derechos legales. Pero para mí, la lección más importante fue sobre el poder de mantenerse firme frente a la intimidación. Carmen pensó que podía aprovecharse de mi momento más vulnerable, pero no contaba con que yo había aprendido a protegerme mucho antes de que ella entrara en mi vida. Sofía está creciendo en un hogar lleno de amor y fuerza. Cuando sea mayor, le contaré esta historia no como una de traición y venganza, sino como una de preparación y dignidad. Le enseñaré que el verdadero poder no está en intentar controlar a otros, sino en saber protegerse a uno mismo y a los que amas. Y en cuanto a la casa, bueno, cada vez que miro sus paredes, recuerdo que a veces el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es la previsión de proteger tu futuro, incluso cuando otros intentan arrebatártelo.